Muy buenas y bendecidas noches, señores. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús, te damos gracias por la bendición de estar nuevamente reunidos en tu presencia. Gracias por todo aquello que nos has dado, Señor. Gracias por el regalo de tu gracia. Pero sobre todo, gracias por permitirnos escuchar y leer tu palabra, que podamos comprender lo que tú tienes para nosotros, no solo las promesas y las bendiciones, sino el propósito por el cual fuimos creados y sobre todo conocer tu voluntad. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos, ya estamos aquí, tardes pero sin sueño, y pues vamos a comenzar con la lectura. Antes de comenzar, vamos a ver qué leímos el día de ayer. Ayer leímos el capítulo 3 y el capítulo 4 del libro de Números. ¿Qué vimos en esos capítulos? Ok, los capítulos 3 y 4 nada más nos narran el número de levitas que servían en el tabernáculo y las funciones que representaba cada familia. Ajá, obviamente parece un pleonasmo, pero todos los levitas pues eran descendientes de Leví, de la tribu de Leví. Ajá, pero hay que tener en claro que aunque dice que los levitas eran los que estaban encargados del tabernáculo, no todos los levitas estaban preparados o estaban escogidos para el sacerdocio. Los únicos que podían ejercer el sacerdocio dentro de la tribu de Leví eran la descendencia de Aarón. Aarón y sus hijos y todos descendientes eran los que puedan ejercer el oficio de sacerdocio. Y ellos eran descendientes de Coat. Ajá. Bueno, también tenemos que ver que en el censo que se hizo, en el conteo que se hizo de los levitas, no se les contó como si fueran guerreros o como si fueran a alistarse en el ejército. A ellos se les contó como adoradores. Ajá. También vimos en ese capítulo que cada una de las familias descendientes de Levi tenía a su cargo la responsabilidad solamente de unas partes del tabernáculo. A cada familia le tocó una parte diferente. En el capítulo 4 vimos ahí que se hizo el conteo de los levitas solamente para ver cuántos levitas disponibles había para servir activamente en el tabernáculo. A grandes rasgos eso es lo que leímos el día de ayer. Vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. Hoy nos tocan los capítulos 5 y 6 del libro de Números y en el capítulo 5 escrito está: todo inmundo es echado fuera del campamento. El Señor habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, y a todos los que padecen flujo de semen, y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echarán fuera del campamento, los echarán, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento, como el Señor dijo a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel. Ley sobre la restitución. Además habló el Señor a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometa alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra el Señor y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Y si el hombre no tuviera pariente al cual se ha resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio al Señor, entregándolo al sacerdote, además del carnero de las expiaciones, con el cual hará expiación por él. Toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presenten al sacerdote, suya será, y lo santificado de cualquiera será suyo. Asimismo, lo que cualquiera diera al sacerdote, suyo será. Ley sobre los celos. También el Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: si la mujer de alguno se descarría y le fuera infiel, y alguno cohabitara con ella, y su marido no lo hubiera visto por haberse ella amancillado ocultamente, ni hubiera testigo contra ella, ni hubiera sido sorprendida en el acto, si viniera sobre él espíritu de celos y tuviera celos de su mujer, habiéndose ella mancillado, o viniera sobre él espíritu de celos y tuviera celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de una efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante del Señor, y luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote el polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo, y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante del Señor, y descubrirá la cabeza de la mujer, y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición,
Y el sacerdote la conjurará y le dirá: si ninguno ha dormido contigo y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y ha cohabitado contigo alguna fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer: el Señor te haga maldición y execración de en medio de tu pueblo, haciendo el Señor que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche, y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá: amén, amén. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos y la mecerá delante del Señor y la ofrecerá delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella y lo quemará sobre el altar. Y después dará a beber las aguas a la mujer. Le dará, pues, a beber las aguas. Y si fuera inmunda y hubiera sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar, y su vientre se hinchará y caerá su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviera limpia, ella será libre y será fecunda. Esta es la ley de los celos cuando la mujer cometa infidelidad contra su marido y se amancille, o del marido sobre el cual pasará espíritu de celos y tuviera celos de su mujer. La presentará entonces delante del Señor, y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. El hombre será libre de iniquidad y la mujer llevará su pecado. Capítulo 6 del libro de Números, escrito está: el voto de los nazarios. Habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se aparte, haciendo voto de nazario, para dedicarse al Señor, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento al Señor. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para el Señor, no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. Podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para el Señor. Si alguno muere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza. Al séptimo día la raerá. Y el día octavo traerá 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto. Y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto. Y santificará su cabeza en aquel día y consagrará para el Señor los días de su nazareato. Y traerá un cordero de un año en expiación por la culpa, y los días primeros serán anulados, por cuanto fue contaminado su nazareato. Esta es, pues, la ley del nazario. El día que se cumpliera el tiempo de su nazareato, vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda al Señor: un cordero de un año sin tacha en holocausto, y una cordera de un año sin defecto en expiación, y un cardero sin defecto por ofrenda de paz. Además, un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y su ofrenda y sus libaciones. Y el sacerdote lo ofrecerá delante del Señor, y hará su expiación y su holocausto, y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz al Señor, con el canastillo de los panes sin levadura. Ofrecerá asimismo el sacerdote de su ofrenda y sus libaciones. Entonces el nazario raerá la punta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada, y tomará los cabellos de su cabeza consagrada, y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero, una torta sin levadura del canastillo y una hojaldre sin levadura, y las pondrá sobre las manos del nazario. Después que fuera raída su cabeza consagrada, y el sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante del Señor, lo cual será cosa santa del sacerdote, además del pecho mecido y de la espaldilla separada. Después el nazario podrá beber vino. Esta es la ley del nazario que hiciera voto de su ofrenda al Señor por su nazareato. Además de lo que sus recursos le permitieron,
según el voto que hiciera, así hará conforme a la ley del nazareato. La bendición sacerdotal. El Señor habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirán a los hijos de Israel diciéndoles, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Wow, acabamos de ver la bendición sacerdotal y esa, si la analizáramos letra por letra, híjole. Entonces, Nazareato no tiene nada que ver con que sea de Nazaret. No, no, es que me pregunta mi esposa si el voto nazareato tiene que ver con Nazaret. No, no tiene nada que ver con Nazaret, ¿no? De hecho, ya le diremos cuando lleguemos a un versículo que diga eso, de dónde viene la palabra nazareato. Y bueno, tenemos que comentarlo mañana más bien de dónde viene la palabra nazareato y de dónde viene la palabra Nazaret para que no haya confusiones. Vamos a comenzar con la lectura del capítulo 10. Hoy terminamos el capítulo... Ah, no, perdón. Hoy comenzamos con la lectura del capítulo 10. Me equivoqué. Terminamos con el capítulo 10, pero antes vamos a leer, vamos a comentar un poco de lo que leímos ayer. Vamos a comenzar a comentar los versículos del 9 al 16, que vimos ahí el famosísimo éxtasis de Pedro. Ok. Dice la palabra que por ahí del mediodía, el buen Pedro sintió hambre. No sabemos si estaba ayunando o si no le habían dado desayuno. El chiste es que como a mediodía el buen Pedro, bueno, siempre les digo el buen Pedro, pero bueno, Pedro había sentido hambre y dice que lo que estaba preparándose la comida, subió a la azotea de la casa de Simón el curtidor, donde él se había quedado. Ajá. Como no estaba lista la comida, como que le empezó a dar sueño. No sé si les pasa que cuando tienen hambre andamos bostece y bostece. Yo creo así andaba el pobre Pedro con tanta hambre, ¿no? Pero esa hambre que sentía fue aprovechada para que se le diera una visión. Pedro estaba dormitando, o ya estaba dormido, o estaba soñando, o estaba sonámbulo, o de plano sí cayó en un éxtasis. Y dice que él vio cómo del cielo descendía un gran lienzo blanco sostenido por ángeles, y que en ese lienzo blanco había todo tipo de animales, reptiles, aves, todo tipo de animales puros e impuros. Y oyó una voz del cielo que le decía a Pedro, mata y come. ¿Ok? Sabemos que Pedrito era judío, él había vivido bajo la ley mosaica. Y aquí volvemos a ver al Pedro que todavía seguía un poco con las costumbres y rituales judíos acerca de no comer carne de animal impuro. Ajá. De hecho, Pedro, recordando la ley de Moisés, le contesta la voz del cielo y le dice, no, Señor, porque nunca he comido nada inmundo. Ok. La, esta visión se repitió 3 veces. Ajá, así dice la palabra. Pero en esas 3 veces, la voz del cielo le dice, lo que Dios ha purificado, no lo llames tú inmundo. Así le dice a Pedro. ¿Qué entendió Pedro acerca de esto? Ok, tenemos que ver que hay 2 vertientes aquí y las 2 son ciertas. ¿Por qué? Primero que nada, tenemos que ver que en el legalismo judío, en el ritualismo judío, en las costumbres judías, siguiendo la ley del Antiguo Testamento, ellos tenían una lista de animales que se podían y no se podían comer. Sin embargo, con la llegada de la fe en Jesucristo, esa ley dejó de tener efecto. Ajá, dejó de tener efecto las prohibiciones acerca de la comida. Si leemos, bueno, cuando leamos las epístolas de Pablo, nos vamos a dar cuenta que Pablo dice, coman lo que quieran. Bueno, en el Nuevo Testamento, de hecho, nada más hay una prohibición de comer 3 cosas. Lo sacrificado a los ídolos, lo de ahorcado y la sangre. Pero en realidad Pablo después nos va a explicar que inclusive podemos comer de lo sacrificado a los ídolos y que la única prohibición real acerca de la comida es comer la sangre. Ajá, esa es la única prohibición real que se conserva en el Nuevo Testamento. Pero es todo por ahí también vamos a ver que, no me acuerdo si es en Filipenses o es que debe de ser en Filipenses, donde Pedro les dice que Pedro,
Pablo les dice que cuando se come algo queda santificado cuando se come con acción de gracias, dándole gracias al Señor por el alimento que se está consumiendo. De esa manera se elimina lo que es impuro e impuro. Los que viven bajo el legalismo de la ley, todavía bajo los rituales de la ley, vemos que inclusive evitan comer cerdo, y evitan comer mariscos, evitan comer muchas cosas, ¿no? Ajá. De hecho, por ahí vemos que los que practican la fe católica todos los viernes se abstienen de comer carne, cuando a veces no saben ni por qué se deja de comer carne, ¿no? De hecho, Juan Pablo II, en un escrito que hizo a toda la comunidad que practicaba el catolicismo, les dijo que no había ningún problema en comer carne los días viernes, que era inclusive una burla para aquellos que verdaderamente no tenían nada que comer. Si no me creen, vayan a buscar en los escritos de Juan Pablo II que él les dijo, pueden comer carne. En realidad, la palabra de Dios no tiene nada que ver con eso, ¿no? Ellos, bueno, después les diremos la historia de por qué ellos no pueden comer carne los viernes acerca de la famosa cuaresma. Pero bueno, la segunda vertiente que tenemos que ver, ese éxtasis que vio Pedro, en realidad era Dios diciéndole que estaba abriendo la puerta de la fe a todos, a los gentiles, a los extranjeros, a los no judíos, a los impuros, a todo el mundo le abrió la puerta de la fe. Eso es lo que significaba el lienzo. Mira, Pedro, a todos estos les vas a tener que llevar el evangelio. Ajá. Eso significaba que toda la gente iba a recibir el Espíritu Santo siempre y cuando aceptara al Señor Jesucristo. Hoy nos tocó, por eso empezamos tan tarde, hoy nos tocó seguirle enseñando a este muchacho que se está preparando para pastor y evangelista. Bueno, es un muchacho comparado con mi edad, ¿no? Dice mi esposa, me está diciendo mi esposa que es hermano en la fe. Y sí, sí, es un hermano en la fe. De hecho, es mi hijo espiritual, él me lo ha dicho así, ¿no? Le dije que por eso no. Bueno, ya, eso es otro cuento. Bueno, eh, él, ay, ya hasta se me fue el comentario de lo que les iba a comentar. Bueno, él está estudiando, porque tiene un llamado muy fuerte para ser pastor y para hacer, hacer el evangelismo. Pero él bien sabe que la palabra de Dios lo manda a prepararse para no decir tonterías. Y aquí lo preparamos 2 días a la semana. Ay, sí nos sorprende de repente. No hace tareas, pero sí está aprendiendo mucho. Ajá. Bueno, hace las tareas de mi esposa porque a mí me debe como 200 tareas que nunca me ha entregado. Me entregó una hoy. Bueno, bueno, es, todos nosotros recibimos el Espíritu Santo. Todos, ya cuando estamos verdaderamente, ¿cómo se llama? Que creemos y recibimos al Señor Jesucristo con fe. Los judíos recibieron el Espíritu Santo, pero no moraba en ellos. El Espíritu Santo se les daba de manera temporal. A diferencia de que a nosotros desde el día de Pentecostés, cada vez que nos convertimos al Señor, cada vez que recibimos al Señor, cada vez que con fe decimos sí a ese llamado que nos está haciendo, el Espíritu Santo mora en nosotros. Ajá. En el pueblo judío, al no creer en Jesucristo, pues obviamente el Espíritu Santo sigue siendo una morada temporal su cuerpo. Ajá. Pero con el éxtasis de Pedro se nos está explicando que esas distinciones nacionales y religiosas que se estaban haciendo entre los judíos y los demás iban a ser disueltas, iban a desaparecer. Ajá. Todos aquellos que recibían al Señor Jesucristo iban a quedar al mismo nivel en la comunión con Dios. El pobre judío tenía que esperarse un año para tener una comunión con Dios y ni siquiera él la tenía. Era el sumo sacerdote el que entraba a tener una comunión con Dios por parte de ellos. Sin embargo, con su sacrificio en la cruz, el Señor Jesús, cuando se rasga el velo de arriba hacia abajo, nos abre la puerta a que tengamos una comunión directa con el Señor, a que podamos tener una comunión de intimidad, a que podamos oír su voz, a que podamos exponerle todo lo que nosotros le queremos decir, sea alabanza, sea lo que le queramos decir. Está la puerta abierta, ya no necesitamos un mediador. Desgraciadamente no todos lo comprenden, pero con ese éxtasis de Pedro, de hecho a Pedro se le estaba diciendo no solo a los judíos, sino a todos los demás. Y lo vamos a ver con la lectura del día de hoy, que lo acaba de comprender Pedro. Pero bueno,
después vamos a ver también cómo Pedro y Pablo se agarran a moquetazos porque el ¿qué? ¿El qué? Que la cita de los santificados Ah, está en Primera de Timoteo. iba a decir Timoteo y dije, no, no es Timoteo. Es que la cita de los santificados, la comida, cuando se santifica la 4:4. comida, está en Primera de Timoteo, 4:4. capítulo 4 versículo 4. Y sí iba a decir Timoteo, créanme que sí iba a decir Timoteo, pero dije, no, no está en Timoteo. Pero bueno, ¿mande? Sí dije Timoteo, pero no me acordaba. Bueno, ya no sé ni lo que digo a veces por el sueño, pero bueno, les comentaba entonces, eh, a Pedro también se le dio el llamado para llevarle el evangelio a los gentiles. Sin embargo, después vamos a ver que se agarran a moquetazos Pedro y Pablo, porque Pablo le recriminó a Pedro que se comportaba como judío cuando estaba con judíos y cuando lo veían con gentiles volvía a ser judío. Pero bueno, eso ya lo explicaremos cuando lo leamos, cuando dice Pablo que lo encaré cara a cara y conociendo el carácter de los dos, hubo moquetazos ahí. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión vamos a acabar con el capítulo 10 del libro de Hechos. Vamos a leer de los versículos 24 al 48 y escrito está. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo y postrándose a sus pies adoró. Escuchen esto. Y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me han hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensajes a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y de Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De éste dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días. Con esto terminamos la lectura del día de hoy y también terminamos el capítulo 10 del libro de Hechos. Ya mañana, si Dios lo permite, estaremos iniciando con los nuevos capítulos y estaremos haciendo el comentario pertinente. Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, porque hoy pudimos escuchar tu palabra. Gracias porque nos permite ser los siervos y los vehículos para poder
ministrar a este hermano en la fe que está siendo preparado para el propósito para el cual tú lo llamaste. Te pedimos que llegue con bien a su hogar, Señor, que lo sigas bendiciendo. Tú conoces su corazón, Señor, y sabes que es un corazón que está dispuesto a hacer todo lo que tú le digas, Señor. Gracias por habernos elegido para esta tarea y asimismo te pedimos que nos sigas poniendo, Señor, todo lo necesario para que podamos seguir llevando el Evangelio a todos aquellos que lo necesiten. Te damos gracias por lo que recibimos el día de hoy, el pan físico y el pan espiritual, y te pedimos que tu presencia nunca nos abandone, que tu bendición esté siempre sobre nosotros, Señor, que siempre, siempre estemos preparados para lo que tú nos llames y sobre todo para que hagamos tu voluntad. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, señores. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.